tardes, queridos amigos. Hoy en una nueva entrega de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, donde un servidor, doctor Juan Carlos Estrella, médico urólogo, junto a mi compañera, la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatólogo, estaremos entregando nuestro programa de hoy. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rosy Núñez, médico dermatólogo, trasplantóloga de pelo y tricóloga, con quien estaremos más adelante. A continuación, en nuestro segmento, tanto la cápsula urológica como la cápsula dermatológica, hoy con la doctora Alba Luz Rodríguez, en la armonía facial. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros. A continuación, vamos a una breve pausa y en breve volvemos con nuestro contenido del día de hoy. La Cámara de Diputados inició los debates del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, los cuales continuarán la próxima semana. El presidente de la comisión que lo estudió, Alexis Jiménez, citó novedades como el cúmulo de penas, combate al feminicidio y tipificación de la corrupción administrativa. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, condenó el atropello policial a mujeres que levantaron un campamento frente al Congreso en defensa de las tres causales. Las cámaras legislativas dominicanas y el Comité Permanente de la Asamblea Popular de China realizaron una reunión virtual para fortalecer las relaciones parlamentarias de ambos países. Entre tanto, Asuntos Fronterizos analizó con el comandante del Ejército Mayor General Julio E. Florian Pérez y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores la construcción de un muro fronterizo. La Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial realizó una visita de cortesía a dicho ministerio. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Medicina de Cuerpo y Alma. Y en el día de hoy, en nuestra cápsula dermatológica, vamos a hablar acerca de la armonía facial en la era del rejuvenecimiento. Y es que a medida que vamos entrando en edad, a medida que vamos avanzando en el proceso biológico de la vida, vemos signos en nuestra cara, en nuestras manos, en nuestro cuello, que son propios del tiempo evolutivo de lo que es el envejecimiento. Podemos empezar a notar arrugas, las líneas de expresión comienzan a marcarse más, vemos la aparición de manchas en nuestro rostro, la flacidez de la piel, pérdida de elasticidad, la piel comienza a colgar. Muchas veces podemos ver en los labios, por ejemplo, que comienzan a ponerse más finos y que perdemos muchas veces pues lo que es la flacidez de la piel y comienzan a colgar en diversas áreas de nuestra cara. Muchas veces esta es la causa que hace que nosotros acudamos a buscar ayuda a un médico para tratar de sentirnos más cómodos y de corregir este tipo de situaciones que se nos están presentando. Ya a partir principalmente de los 35 años podemos comenzar a notar este tipo de aparición de arrugas en nuestra piel. Entonces, dentro de la gran gama de tratamientos que existen para el rejuvenecimiento, como es, por ejemplo, la utilización de cremas y productos cosméticos y dermatológicos, que son lo básico y lo ideal para una rutina durante este proceso de buscar la solución de las arrugas. Existen múltiples cremas antiarrugas, al igual que procedimientos, por ejemplo, muchísimos, como las cirugías, la utilización de materiales de relleno, la utilización de toxina botulínica, inclusive los liftings faciales, la colocación de hilos tensores. En el mercado hay una gran gama de tratamientos, un gran abanico de opciones para nosotros lograr el objetivo de vernos mejor. Dentro de estos tratamientos vamos a hablar un poco acerca de lo que son los materiales de relleno y la utilización de toxina botulínica. A continuación vamos a ver que la utilización de materiales de relleno, específicamente el ácido hialurónico y la utilización de toxina botulínica, que es conocida por todos nosotros como el Botox. Realmente el Botox es una marca comercial. El nombre correcto es toxina botulínica, y que son medicamentos inyectados directamente en donde se encuentran las arrugas, y podemos ver que son tratamientos efectivos y eficaces, ya que se le ve el cambio de manera inmediata.
usted, cuando nosotros decidimos colocar este tipo de materiales, vemos que la arruga se corrige rápidamente, usted evita tener que ir a un cirujano o tener que someterse a una cirugía. Es un tratamiento ambulatorio, indoloro, y lo mejor de todo es que es seguro y que es eficaz. ¿Qué nosotros buscamos cuando nosotros decidimos aplicar materiales de relleno como el ácido hialurónico para la corrección de las arrugas? Lo ideal, lo que nosotros como médicos o médicos esteticistas o por ejemplo cirujanos plásticos, que son los que estamos constantemente realizando este tipo de procedimiento, como veremos en la siguiente imagen, nosotros buscamos la armonía facial. La armonía facial no es más que mejorar la situación que usted tiene de sus arrugas y usted se vea lo más natural posible, guardando la relación de la proporción con la simetría. Ese es el objetivo de todo médico o todo personal capacitado que hace estos tratamientos. Y fíjense por qué. Veremos más adelante. La próxima imagen, por favor. Miren qué lindo, qué natural se ve estos pacientes. En este caso estamos presentando una corrección de patas de gallina con ácido hialurónico y miren qué hermoso, qué natural se ve de forma inmediata el efecto cuando se lo ponemos al paciente. Ya desde la aplicación se nota que se corrigen las arrugas. Más adelante vemos en la próxima imagen, por ejemplo aquí, la corrección de arrugas de movimiento a nivel frontal con la utilización de toxina botulínica, y vemos cómo de forma muy natural se borran las arrugas de la frente. Sin embargo, vamos a ver la próxima imagen. Hemos visto en boga algunos actores y actrices del medio en donde se encuentra la pérdida total y absoluta de la armonía facial utilizando muchas veces materiales de relleno. Esto ha causado que la gente le tenga miedo a utilizar materiales de relleno y toxina. ¿Por qué? Y es por estos casos. Fíjense bien, cuando se pierde la armonía facial, se pierde primero la esencia del ser humano como base. O sea, quiere decir que muchas personas que se inyectan no se parecen a ellos mismos después del procedimiento. Eso no es lo que nosotros buscamos con estas terapias. Nosotros buscamos que el paciente se encuentre lo más natural posible y lo más atractivo posible luego de la terapia, no que se vea diferente a lo que es. Entonces, a eso llamamos nosotros pérdida de la armonía facial. Estas complicaciones, como estamos viendo en la imagen, donde hay una desproporción anatómica, por ejemplo en los labios, que son pacientes que o utilizan mucho material de relleno, abusan de los materiales de relleno o tienen complicaciones por la utilización de materiales de relleno, entonces se vuelven deformes y son muchas complicaciones muchas veces que no son reversibles, Aquí tenemos a Demi Moore, por ejemplo, que tiene un aumento de los pómulos y que no se parece prácticamente a lo que era ella, y es justamente porque tiene una desproporción facial, y esto lo que hace es que causa un desconfort en los pacientes. En la imagen, por ejemplo, que vemos aquí, debajo de los labios, esta señora que ya tiene pérdida de la expresión, la utilización en exceso de estos materiales o la utilización de estos, la colocación de estos por un personal no calificado puede traer como consecuencia que usted no pueda gesticular y se quede así como una momia, no puede hacer muecas, Este no es el objetivo. Realmente queremos hacer aquí un énfasis en que no hay que tener miedo absolutamente para nada en utilizar materiales como el ácido hialurónico. Es un material de relleno seguro, tolerable, con pocos efectos adversos, igual que la toxina botulínica. Es simplemente que algunos tips que nos pueden a nosotros ayudar al momento de decidir colocarnos tratamientos para las arrugas inyectados. En primer lugar, debe ser un médico calificado, un personal calificado, sea médico esteticista, cirujanos plásticos, dermatólogos o cualquiera que esté haciendo este tipo de terapia. Usted tiene que saber que tiene que ser una persona calificada. Lo segundo, debe usted de conocer qué material de relleno le van a colocar
el nombre del material por lo menos, porque ante cualquier eventualidad pues, usted debe conocer qué se puso. Lo tercero es que estas terapias no son económicas, no son económicas, son terapias que están por encima de los $200. Entonces, usted ve en especiales muchas veces en algunos lugares, en redes sociales, cosas donde le están poniendo un material de relleno en 3,000 pesos. Ya eso es un tips de que tal vez ese material de relleno no esté ni siquiera aprobado por la FDA, no sea un material de relleno seguro, ya que le puede traer consecuencias irreversibles. Y todos estos datos debemos de manejarlo a la hora de nosotros decidir inyectarnos y poner nuestra cara a las manos de estas personas. Vamos a ver más adelante quiénes no deben de inyectarse. Rápidamente les menciono que personas que tengan alergia a los materiales de relleno no pueden ponérselo. Personas con trastorno psiquiátrico de base no deben realmente, personas que tienen una exageración a la condición que presentan, por ejemplo, que no pueden trabajar porque tienen arrugas, que no duermen porque tienen arrugas, ya aquí se valora que haya que tener una intervención psiquiátrica primero, antes de colocarse el material. Y tercero, personas que tengan una obsesión por la belleza y la perfección, pues la perfección no existe. Entonces estas personas no deben de ser primero tener una asesoría con un médico especialista psiquiatra para ver si califica para la colocación del material de relleno. Rápidamente les recomiendo como médico dermatólogo, uno de los rellenos que está en boga ahora mismo es el IWA, que es uno de los rellenos que tenemos de ácido hialurónico y que ha dado unos excelentes resultados. Estamos muy conformes con los resultados que hemos visto con este producto que lo tenemos disponible en el mercado. Y hasta aquí en el día de hoy tengo su cápsula dermatológica. Recuérdese que no tenga miedo a la hora de elegir una terapia para corregir sus arrugas. Es seguro y eficaz. Continuamos con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Luego de esta pausa vamos a ver al doctor Juan Carlos Estrella, que nos estará hablando de la enuresis o salida involuntaria de la orina. Continúe con nosotros aquí luego de esta pausa. La Cámara de Diputados inició los debates del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, los cuales continuarán la próxima semana. El presidente de la comisión que lo estudió, Alexis Jiménez, citó novedades como el cúmulo de penas, combate al feminicidio y tipificación de la corrupción administrativa. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, condenó el atropello policial a mujeres que levantaron un campamento frente al Congreso en defensa de las 3 causales. Las cámaras legislativas dominicanas y el Comité Permanente de la Asamblea Popular de China realizaron una reunión virtual para fortalecer las relaciones parlamentarias de ambos países. Entre tanto, Asuntos Fronterizos analizó con el comandante del Ejército Mayor General Julio E. Florian Pérez y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores la construcción de un muro fronterizo. La Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial realizó una visita de cortesía a dicho ministerio. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy buenas tardes y seguimos con nuestra sesión urológica, hoy con el tema de la enuresis. Vamos a definir la enuresis. La enuresis es, en un niño, la salida involuntaria e inconsciente de la orina durante el sueño. Tiene que ser inconsciente e involuntaria, porque ya si es de día, cuando está despierto y es involuntaria, se llama incontinencia de orina, pero la enuresis se refiere a eso. Enuresis viene del término griego que significa orinarse encima de sí mismo. Y hay 3 causas que se apoya a la enuresis. La disfunción del detrusor, es decir, una vejiga inmadura en el niño, la inhabilidad de despertar cuando el niño siente el deseo de orinar o cuando el cerebro recibe la señal de orinar, y cuando uno se va a dormir se habla de que se aumenta la melatonina y también aumenta la hormona antidiurética para evitar de que nos levantemos por el sueño. Pues se habla de que en el niño enurético hay una deficiencia en la producción de hormona antidiurética, producto de la inmadurez cerebral y la falta de coordinación entre el cerebro central y la inervación periférica neurológica de los órganos urológicos que rigen la salida de la orina. Hay factores genéticos. La enuresis corre en familias.
y debe ser solamente hasta los 5 años. Ya cuando un niño después de los 5 años empieza a orinarse, tenemos que investigarlo. Y la incidencia es aproximadamente de un 5 o un 7%. Mientras que en las familias de niños enuréticos, entre 5 y 6 años, se puede hablar hasta de un 40, de un 45% de incidencia. La enuresis es conocida desde la antigüedad. Los griegos tenían unos dispositivos para sentar al niño, ya que la educación de iniciar al niño, la educación de ir al baño es muy importante. Y existen dispositivos modernos que son pequeños inodoros donde el niño se sienta o la niña para que orine, adaptados al tamaño. Y que es muy importante eso en el desarrollo neurológico, en la maduración neurourológica del niño. Se habla de que también en el papiro de Ebers, hace 1500 años, ya describían la enuresis y se daba ratón liofilizado en los alimentos del niño para tratar la enuresis. También Avicena, destacado médico árabe radicado en Europa durante la ocupación árabe, de que duró 800 años en Europa, ya hablaba también de la enuresis. Se clasifica la enuresis como primaria, cuando siempre ha existido, cuando en ningún momento el niño ha logrado madurar y controlar sus esfínteres. En la historia natural de estos, primero se controla el esfínter intestinal, el fecal, y luego, por último, unos meses más tarde, se lo acaba controlando el esfínter urinario. Y la secundaria es cuando el niño ha dejado de orinarse por un tiempo, meses, y luego reaparece la incontinencia de orina. Esta incontinencia secundaria, como se dice, se habla de factores psicológicos, como es cambio de domicilio, problemas intraconyugales, divorcios, nacimiento de un hermanito, en que el niño se siente desplazado y recurre a esta técnica para llamar la atención y el cariño de los padres. También se puede dividir en monosintomática, cuando el único síntoma es el escape urinario nocturno, y polisintomática, cuando existen otros síntomas asociados, ya sean urinarios o no, como disminución del chorro, dolor, dificultad para orinar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma principal de por sí es el escape nocturno en la noche. Cuando el niño se levanta, pues amanece la sábana mojada. Y ese es el diagnóstico. ¿Cuáles consecuencias puede tener la enuresis? Se trata de un factor que afecta al niño muy profundamente, porque le puede causar disminución de la autoestima, complejo de inferioridad, vergüenza y sentimientos de culpabilidad. Y ser objeto incluso de bullying si los compañeritos, sus amigos del barrio, del colegio, se enteran de que el niño se orina todavía. ¿Cómo impacta esto? Es el ejemplo de un famoso corredor olímpico, no recuerdo su nombre ahora mismo, que era enurético. Y ya todavía en su adolescencia, cuando regresaba del colegio, él se ponía a correr para llegar a la casa antes que sus amigos, porque la mamá le colgaba la ropa de cama y su pijama en el balcón para que se secara el sol y para que la gente lo viera. Él corría y corría tan rápido para recoger las sábanas y sus amigos no lo vieran, que se hizo corredor y llegó a ganar varias olimpiadas con esto. Ya ustedes saben cómo esto impacta al niño. Sobre las causas hay una multicausalidad, donde se habla de factores psicológicos, factores hormonales, factores neurológicos en la maduración del niño y hasta de trastornos del sueño. Entre factores genéticos, como ya hablamos de que eso corre en familias y que el niño con familia enurética tiene un 40-45% de incidencia y un 5% si solamente no hay padre enurético. Se habla de una disminución en la capacidad de la maduración vesical, por ejemplo, una infección de orina en el niño también causa enuresis, retraso en la maduración neurológica, urológica, causa inestabilidad vesical y eso disminuye la capacidad de la vejiga de retener orina. El problema de la hormona antidiurética, como ya hablé, en los primeros momentos del sueño hay un aumento tanto de la melatonina, que induce el sueño, que se produce en el cerebro, y también de la ADH o de la hormona antidiurética, que también se produce en el cerebro. Este es para inhibir la orina, para que podamos descansar sin tener que levantarnos a orinar. Otra hormona que puede subir en la noche y que causa aumento de la diuresis
ocurre, por ejemplo, si el niño tiene trastorno del sueño del tipo de la apnea del sueño, o tiene adenoides, o tiene amigdalitis, o faringitis crónica, el niño no respira bien cuando duerme, o sencillamente su cerebro es inmaduro, y en el corazón, por la apnea del sueño, en la aurícula derecha se produce una hormona que se llama hormona natriurética o factor natriurético, y esto causa un aumento de la orina en la noche, lo que obliga también a un aumento de la producción de orina, que junto a la inmadurez vesical del niño hace que el niño orine de noche en la cama. La genética, ya hablamos, medicamentos para la epilepsia, como la cloropromacina, puede tener efecto diurético. La diabetes, si el niño es diabético. Se habla también de niños que tienen trastornos como estrés muy grande, déficit de atención, y antiguamente se hablaba de la tríada de McDonald, que eso es problema ya de conducta bastante profundo, en que se hablaba de la tríada de McDonald, que se decía crueldad con los animales, la piromanía, o la tendencia a causar incendios, y la enuresis. El estreñimiento crónico es muy importante también, porque eso conlleva a que la vejiga no se mueva bien. Parece que hay una señal, un feedback intestinal, colónico, sigmoideo, que se pasa a la vejiga, y la vejiga no pierde su capacidad, ya sea por razones mecánicas como fisiológicas, pierde capacidad de retener orina y orina más fácilmente. Se habla también del abuso familiar, la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se diagnostica la enuresis? Bueno, el síntoma principal lo dice todo. El niño se orina cuando duerme. Es muy importante, para descartar otros trastornos, hacer una encuesta diurna de cada cuánto tiempo, a qué hora orina el niño, cada cuánto tiempo orina y la cantidad que orinó. Si es posible, eso hay que hacerlo. También la historia clínica, pruebas de laboratorio, a ver cómo está funcionando la vejiga del niño, sonografía, a ver, exámenes de orina, a ver si el niño tiene infección de orina, y para descartar factores orgánicos y malformaciones congénitas también se puede usar la tomografía axial computarizada. En cuanto al tratamiento, se usa, es muy importante el factor psicológico. No castigar al niño, por ahí tenemos una imagen de consejo a los padres. Tampoco hay que culparlo, el día que no se orina hay que premiarlo, proteger el colchón con un campo de plástico, con una sabanita de plástico, orinar antes de orinar, cuando el niño orina, parar y volver a comenzar, y levantar al niño en las primeras 3 horas luego que él se duerme. ¿Por qué? Porque enuresis ocurre temprano, no ocurre en la madrugada, ni después a medianoche, ni nada de eso. El niño se acuesta a las 7, se viene orinando antes de las 10 o antes de las 11. Por eso todavía es temprano, es muy importante que el padre lo levante a orinar, porque el sueño ocurre, la enuresis ocurre en la fase de no REM del sueño. Esa es la etapa principal, aunque puede ocurrir también en la fase de REM. Se habla también de los dispositivos de alarma. Vemos una imagen también con un dispositivo de alarma, que es un sensor de orina en la ropa interior del niño, que suena, vibra o prende la luz cuando el niño orina. Y de ciertos medicamentos anticolinérgicos, como son la oxibutinina, y antidepresivos tricíclicos, como la imipramina. También se usa la desmopresina, como se habla de un déficit. Se habla de la desmopresina o de hormona antidiurética, que se usa en spray nasal o en tabletitas o en jarabe para dárselo a los niños antes del sueño. Finalmente, recuerde que no se debe castigar al niño, no se debe culpar el niño por este hecho. Es una escape de orina que es inconsciente, es involuntario completamente, y que tiene su tratamiento y que podría desaparecer en la mayoría de los casos después de los 7 o 8 años. Pero mientras tanto hay que tratar al niño para evitar las complicaciones orgánicas y también las complicaciones psicológicas. Siempre busque ayuda psicológica y vaya al médico cuando este ocurra. Hasta aquí nuestra cápsula urológica, y seguimos con nuestra sesión, hoy con nuestra invitada, la doctora Rosy Núñez, médico dermatólogo, tricóloga, especialista en trasplante de pelo. No se lo pierda. La Cámara de Diputados inició los debates del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, los cuales continuarán la próxima semana. El presidente de la comisión que lo estudió, Alexis Jiménez, citó novedades como el cúmulo de penas, combate al feminicidio y tipificación de la corrupción administrativa.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, condenó el atropello policial a mujeres que levantaron un campamento frente al Congreso en defensa de las 3 causales. Las cámaras legislativas dominicanas y el Comité Permanente de la Asamblea Popular de China realizaron una reunión virtual para fortalecer las relaciones parlamentarias de ambos países. Entre tanto, Asuntos Fronterizos analizó con el comandante del Ejército Mayor General Julio E. Florian Pérez y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores la construcción de un muro fronterizo. La Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial realizó una visita de cortesía a dicho ministerio. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy buenas tardes, queridos amigos, y prosiguiendo con la entrega de hoy, tal como habíamos prometido, nuestra invitada estrella, la doctora Rosy Núñez, médico dermatólogo, egresada de la Universidad Católica Madre y Maestra, graduada de dermatóloga del Instituto Dominicano de Dermatología y luego un posgrado en tricología y trasplante capilar en el Hair Center de Puerto Rico y en la Universidad Alcalá de Henares de España. Muy buenos días, doctoras, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Hola. Un placer tenerla aquí. Doctora. Gracias por la invitación. Por venir y gracias por compartir con nosotros. Doctora, vemos que la calvicie es conocida por afectar más a los hombres que a las mujeres, pero hoy en día las mujeres también se ven afectadas. ¿Son los mismos factores que determinan la alopecia en el hombre que determinan también la alopecia en las mujeres? Sí, efectivamente la alopecia androgenética, que es como su nombre científico, pues afecta muchísimo a los varones, hasta en un 60-80% y en un 40% a las mujeres. Sin embargo, es curioso que en las consultas, quien más acude tal vez buscando resultados o buscando tratamiento para este tipo de caída son las mujeres. Es una realidad. Más que los hombres. Más que los hombres. Aunque es más frecuente en los varones, quien busca más resultados, busca tratamiento, son las mujeres. Usted mencionó la palabra androgenética. ¿Eso qué quiere decir? Androgenética quiere decir, es básicamente la causa de la alopecia. Este tipo de caída, este tipo de alopecia es fundamentalmente genética, heredada y que tiene un componente hormonal, que es lo que causa también esta caída de cabello. Es decir, que los mismos mecanismos que causan la alopecia en el hombre también lo causan las mujeres, que es la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona por la acción de la enzima que se llama 5-alfa reductasa. Y se usan los mismos medicamentos que usamos los urólogos para evitar el crecimiento de la próstata, para evitar en hombres y mujeres la caída del cabello. Así es. Que se llama dutasteride. Dutasteride es uno de los tratamientos que utilizamos actualmente. Y una de las novedades en el tratamiento es la microinyección de este medicamento a nivel del cuero cabelludo para que la concentración del fármaco llegue a una concentración mayor a nivel de lo que es la célula madre para estimular el crecimiento piloso. O sea que hoy en día también a nivel dermatológico, a nivel de tricología, se está inyectando el dutasteride y el finasteride. Así es. En la epidermis subcraneana. Así es, así es. Es Increíble. una de las novedades, tratamiento de terapias emergentes con un perfil de seguridad bastante aceptable, bastante efectividad, una de las primeras terapias que se utilizan. Es bueno agregar que los estrógenos no se producen de por sí en el cuerpo de la mujer, se forman a partir de la testosterona por una enzima que se llama aromatasa. ¿No tiene que ver nada eso, los estrógenos y la progesterona, con la caída del pelo? Cuando es androgenética, no. Cuando es androgenética, lo que tiene que ver más es la función de la dihidrotestosterona, porque hay unos receptores a nivel de los folículos pilosos, de la zona frontal, de la zona superior y la coronilla del cuero cabelludo, que es lo que nos va a dar la clínica de una pérdida de cabello. O sea, el varón o la mujer van a llegar refiriendo que estoy perdiendo densidad del cuero cabelludo, se me está saliendo el cabello, pero no es que se le está saliendo el cabello, es que esta hormona, la dihidrotestosterona, como tiene estos receptores, al estimularla, pues simplemente lo que va haciendo es que el pelo se vuelva más pequeño, más corto, más fino, menos pigmentado, y eso se va a reflejar clínicamente con ver más piel que pelo. Pero cuando hacemos la tricoscopía, que es uno de los métodos diagnósticos o de los instrumentos que utilizamos para diagnosticar una alopecia, vemos que el folículo piloso está ahí. Lo único es que por la acción de esta hormona, bueno, está más, que no crece.
Entonces, básicamente la terapia va dirigida a inhibir esta hormona para que entonces este estímulo desaparezca o de alguna manera frenar el tratamiento, frenar la caída de cabello, que es, es el objetivo principal de lo que es el tratamiento. De alguna manera es frenar esa caída, porque esto es algo que va evolucionando de una forma lenta. Muchas veces yo le explico a los pacientes, cuando me llegan diciendo, estoy perdiendo cabello, en este tipo de alopecia no vemos cabello suelto, porque el cabello está anclado, simplemente lo que está es miniaturizado. Y se habla también de la fase de caída y de la fase de crecimiento del pelo. Hay una fase, la fase anafásica, donde crece el pelo, y la fase telogénica, que es cuando se cae. Y se habla que de una persona normal pierde al día 100 cabellos. Pierde día 100 hebras, y eso va más dirigido ya a otro tipo de alopecia, no necesariamente es la alopecia androgenética. Aquí vemos lo que es el efluvio, caída en la fase de telógeno, cuando en lugar de perder 100 hebras al día, que es de forma normal, pues se pierden 200, 250, 300, donde aquí lo importante es buscar causas orgánicas que la puedan provocar. Problemas de tiroides, problemas autoinmunes, estrés, cirugías importantes. Ahora mismo en tiempos de pandemia, en el COVID, luego de que da la infección por COVID, a los 3, 4 meses el paciente puede experimentar una pérdida importante del cabello secundario a esta infección. Entonces el COVID tumba el pelo, doctora. El COVID se considera como una infección importante, y eso a nivel del cuerpo repercute en que la fase de crecimiento del cabello pues se vea suspendida, y a los 3 meses entonces este pelo caiga. No en todos los pacientes también que padezcan COVID se le va a caer el cabello, pero sí en un 70% de la consulta actualmente estamos viendo un efluvio telógeno, que es como se llama este tipo de caída, pues secundaria al COVID. Y es que sí, hemos recibido pacientes que dicen realmente que después que le dé el COVID se le está cayendo el cabello. Doctora, en el caso de la alopecia androgenética, que es la que usted menciona, que es la calvicie heredada, que se ve más en el sexo masculino, ¿a qué edad comienzan a aparecer los signos de esta caída de cabello? Pues mira, podemos comenzar viendo inicio de miniaturización. Acuérdate que no es caída como tal, es más miniaturización. Esa pérdida de densidad, que es lo clásico que vemos en este tipo de caída, comienza a experimentarse entre los 20 y 25 años. La podemos ver desde los 16 años perfectamente, y la podemos ver más de los 25, pero en el promedio es 25 años. Y también resaltar que mientras más joven se comienza, bueno, pues obviamente es un factor predisponente a que sea de peor pronóstico o que sea una alopecia que vaya a avanzar en grado en este tipo de pacientes. Sí, sumamente. Yo he tenido pacientes jóvenes que acuden pensando que porque son jóvenes se encuentran raros, que comienzan ya a verse claros, que tienen menos cabello. Sí, de hecho, se nota más el cráneo. De hecho, dentro del diagnóstico temprano, el paciente lo que va a llegar a referir, se da cuenta que comienza como a clarear esa zona superior cuando se ve el pelo mojado, porque ni siquiera cuando tiene el pelo seco se nota, sino cuando tiene el pelo mojado comienza a verse esa más piel que pelo, y entonces es lo que les llama la atención. Si se pone una luz muy intensa también comienzan a notarse ese claro, y ya por esto es una alarma para hacerlos buscar, bueno, un tratamiento en ese sentido. Ayuda. Y esta relación que había antes entre la calvicie, que se asociaba a un hongo, el Phytosporum ovale, y se usaban los champús de ketoconazol, ¿eso todavía no se sigue usando? No, porque aquí básicamente buscar la causa de la caída. Hay patrones bastante específicos, patrones de caída que nos orientan al diagnóstico. Hay muchísimas causas de caída de cabello. Hay más de 100 tipos de alopecia de cuero cabelludo. En el caso tal vez del hongo a nivel de cuero cabelludo, pues básicamente no es que se cae, sino que hay un corte al ras del pelo. Pelos cortos. Hay pelos cortos, pero no es que cae como tal. Pero básicamente lo importante es un buen diagnóstico, una valoración por un personal apropiado, porque muchas veces eso pasa en los salones, a veces se va a estar cayendo el pelo y lo que lo asocian es a un hongo. Entonces no toda la causa de caída va a tener una misma razón. Entonces aquí lo importante es hacer una buena valoración
para poder dar un diagnóstico apropiado. Doctor, y usted es especialista en tricología. ¿Qué es un médico tricólogo? ¿A qué se dedican ustedes específicamente como área de dermatología? ¿Qué hace un médico tricólogo? Mira, la tricología es una rama, una subespecialidad de lo que es la tricología como tal surge de la dermatología. Un dermatólogo se especializa en ver pelo, piel y uñas. Entonces, un tricólogo se subespecializa en lo que es que es el pelo y las patologías que atañen a lo que es el cuero cabelludo como tal. Entonces, una subespecialización, vamos a decir, de la dermatología, aunque ahora mismo vemos muchas personas tal vez tratando cabello, pero básicamente quien debe de ver el pelo es un dermatólogo que esté certificado, que esté actualizado en cosas que sean de cabello como tal. De cabello como tal. Para una mejor evolución y para un mejor éxito en el tratamiento, contamos en Santo Domingo con esta subespecialidad de tricología que está al alcance de todos nosotros. Pero claro, tenemos que valorar que realmente el médico sea tricólogo y que sea dermatólogo mejor todavía. Doctora, en el caso de la alopecia androgenética, ¿esta se va a heredar del lado masculino o de la familia materna o paterna? ¿De dónde se hereda esta calvicie? Mira, la herencia de la alopecia androgenética es poligénica. Poligénica quiere decir que puede venir de los dos lados. O sea, puede venir del lado de la madre como puede venir del lado del padre. Y bueno, si bien es cierto que el paciente que llega refiriendo una alopecia androgenética tiene en la mayoría de las veces un antecedente familiar directo con una alopecia androgenética, el hecho de que muchas veces también me dicen, no, pero yo no tengo a nadie, ni papá ni mamá, o abuelos también, de parte paternos o materna. El hecho de que haya una ausencia de este antecedente familiar no va a excluir en que también Que pueda sea presentar esa. este tipo de alopecia, Que sea pero es de los esa. dos lados, es poligénica. Los tíos juegan un papel aquí, porque regularmente el que tiene un tío calvo asocia el paciente, ¿no? Porque yo tengo un tío calvo del lado materno. Sí, no, puede pasar, puede pasar. Familiar directo, vamos a incluir los tíos. Se puede, tíos, papá, mamá, abuelos inclusive. Doctora, y luego que una persona se hace un trasplante de pelo, tema que abordaremos en la segunda sesión del programa, ¿debe seguir usando productos como el minoxidil, el aminogen, los inhibidores de la 5-alfa reductasa? Sí, efectivamente cuando el trasplante de cabello no es un tratamiento, es un tratamiento definitivo, pero no es el único. Debe de ser un tratamiento combinado con terapia médica para poder mantener frenada la evolución de la alopecia en aquellos folículos pilosos que no son trasplantados y que necesitan pues quitar este estímulo para poder seguir creciendo. El pelo trasplantado, como hablaremos más adelante, se toma de un área donde no son sensibles A la dihidrotestosterona. a la dihidrotestosterona. Por eso es que se toman y se colocan en esta área que está alopécica para que cuando él siga creciendo, él se va a comportar ese folículo como si estuviera en su zona nativa de atrás. Pero el cabello que no es trasplantado y que está en esta zona que es sensible a la dihidrotestosterona, pues hay que mantenerlo con tratamiento médico. Muchas veces dicen que también ese es uno de los mitos que dicen, se me cayó le trasplantaron y se me cayó el trasplante. No se cayó el trasplante, lo que se cae es el cabello, se miniaturiza, es el cabello que no siguió en el tiempo frenado con el tratamiento médico. Es el cabello que estaba ahí cuando se hizo el trasplante y que sí es sensible a la dihidrotestosterona. Entonces no es una cosa que va a sustituir a la otra, y eso me gusta mucho resaltárselo a los pacientes porque creen que llegan con una alternativa única o mágica que es el trasplante de cabello, y no es así. Esto es el trasplante de cabello es una terapia que viene a complementar lo que es la terapia médica. Excelente. Y la asociación de la alopecia androgenética con otros trastornos del metabolismo, por ejemplo, problemas del cortisol, problemas del tiroides, la dieta, deficiencia, se habla de la biotina, se venden muchos suplementos naturales a base de biotina, colágeno, queratina, tomado oralmente para el pelo. Sí. ¿Cuál es la efectividad de estos Existe un productos? arsenal de tratamientos y de terapias o nutracéuticos para caída de cabello, pero aquí lo importante, como siempre digo, es hacer un diagnóstico correcto
para poner una terapia correcta. Si yo pongo biotina es porque yo estoy diagnosticando que lo que tengo es un déficit de algún oligoelemento como lo es la biotina y pongo suplementos y eso se ve más en los efluvios telogénicos, no en la alopecia androgenética, la que se hereda o la calvicie común. Aquí sí ya explicamos que la causa va a ser algo genético y algo hormonal y que el objetivo del tratamiento es frenar por una acción hormonal, entonces el tratamiento debe ir dirigido a esta hormona o a inhibir esta 5-alfa reductasa. Cualquier cosa que yo ponga fuera de ahí, pues simplemente me va a hacer gastar dinero, me va a hacer gastar tiempo y en el tiempo se va a ver más pérdida de densidad. Entonces tú dices, bueno, yo me estoy bebiendo mi nutracéutico, me estoy bebiendo mis pastillas para caída de cabello, pero no toda la caída de cabello, vuelvo, insisto, tiene la misma razón. Y hemos visto que muchas personas van al barbero, los hombres, y le dicen, no me peles con el aparatito, con el abejón, porque eso me daña el pelo y me lo tumba el pelo. ¿Qué de cierto hay en eso? No, eso es La gente le gusta que lo pelen a tijera. Ese es otro mito, eso es otro mito. Ya vimos que el pelo tiene fases de crecimiento, tiene diferentes fases, son asincrónicas todas. Una fase de anágena, que es la fase en la que el pelo crece, el 90% del cuero cabelludo, de los cabellos del cuero cabelludo está en esta etapa y dura de 2 a 6 años. Luego viene una fase de catágena o reposo, en donde el pelo se desancla de ese crecimiento y dura de 2 a 3 semanas. Y luego viene la fase telogénica, que es cuando ese cabello que ya está desanclado se desprende para otra vez entrar al ciclo de fase de crecimiento. Entonces, si ya vemos que genéticamente tenemos una fábrica debajo de la piel, que es la que provoca este crecimiento, el hecho de yo cortarme el cabello, que también eso es otro mito, que si me corto con el abejón, que si me corto el cabello para que me crezcan más, todo esto queda desmentido desde el momento que entendemos cuál es la logística para que salga un cabello. No tiene nada que ver con que yo le trate el tallo, le corte las puntas, sino que ya eso está determinado genéticamente, ese crecimiento. Que si no es con fulana, que usa una tijera, una mano, Sí, que es la que tiene mano. O si me pongo gorras, que eso es otro de los mitos también, sobre todo en alopecias androgenéticas, a propósito del tema que estamos tratando hoy, que si me pongo una gorra, que se me va a caer el cabello, que si me pongo gelatinas, el uso de gelatina frecuente también, que se me va a caer el cabello, y todo esto no son más que falsas creencias de algo que no tiene ninguna razón, porque lo que vimos es una patología que tiene que ver mucho factor hormonal y mucho factor genético. Bueno, y es muy interesante el tema en el día de hoy, aquí en su programa de Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una leve pausa y volvemos en breve con nuestra invitada especial, la doctora Rosy Núñez, médico dermatólogo tricóloga, quien está acompañándonos en la tarde de hoy, hablándonos acerca del tema de la alopecia androgenética. En breve volvemos. La Cámara de Diputados inició los debates del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, los cuales continuarán la próxima semana. El presidente de la comisión que lo estudió, Alexis Jiménez, citó novedades como el cúmulo de penas, combate al feminicidio y tipificación de la corrupción administrativa. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, condenó el atropello policial a mujeres que levantaron un campamento frente al Congreso en defensa de las 3 causales. Las cámaras legislativas dominicanas y el Comité Permanente de la Asamblea Popular de China realizaron una reunión virtual para fortalecer las relaciones parlamentarias de ambos países. Entre tanto, Asuntos Fronterizos analizó con el comandante del Ejército Mayor General Julio E. Florian Pérez y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores la construcción de un muro fronterizo. La Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial realizó una visita de cortesía a dicho ministerio. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos aquí en su programa de Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy tenemos nuestra invitada especial, la doctora Rosy Núñez, médico tricóloga, especialista en la caída del cabello. Y continuamos con nuestro conversatorio acerca de la alopecia androgenética o caída de pelo de forma hereditaria. Doctora, después de que ya el paciente se diagnosticó que el tipo de caída era ese, genético que se hereda, ¿cuáles tratamientos actualizados nosotros tenemos disponibles en Santo Domingo para este tipo de caída específicamente? Mira, dentro de las terapias emergentes que tenemos
tenemos primero que dividir el tratamiento en dos vertientes, terapias de primera línea y terapias adyuvantes o terapias complementarias. Dentro de las terapias de primera línea están los tratamientos antiandrógenos que se han venido utilizando, como el doctor sabrá, desde hace más de 20 años, porque comenzó a utilizarse en la parte de la hiperplasia prostática. Pero a nivel del folículo piloso, entonces, como mencionábamos ahorita, tenemos estos antiandrógenos, que es la dutasteride y la finasteride, con muy buena efectividad. De hecho, es uno de los que más se utiliza para la alopecia androgenética. Muy buen perfil de seguridad, buenos resultados y con efectos adversos realmente mínimos. O sea, comparado con un placebo, es un producto que se puede utilizar bastante bien, bastante estudiado, con múltiples investigaciones científicas a nivel de alopecia androgenética. O sea, que se puede utilizar bastante bien, bastante tolerado también. Y la otra terapia de primera línea que se utiliza, bueno, pues es el minoxidil tópico. El minoxidil es un medicamento que lo utilizamos para hacer que ese cabello vuelva otra vez a entrar en fase de crecimiento, en fase anágena. Y esta combinación de estos dos medicamentos, de estas dos terapias, es lo que nos va a dar un buen resultado en lo que es en la alopecia androgenética. Ahora bien, existen terapias adyuvantes o complementarias que se utilizan cuando no ha sido suficiente o ha sido insatisfactorio el resultado con las terapias de elección, o cuando el paciente no se ha adherido de una manera apropiada al tratamiento. Lo que buscamos, hay que recordar que lo que buscamos con el tratamiento de la alopecia androgenética es mantener en el tiempo a estos pacientes. Mientras tú estés con el tratamiento que vamos a ver los resultados, no es que esté por vida, porque a veces me preguntan, doctora, yo voy a durar toda la vida bebiendo pastillas. No es toda la vida, pero como que el pelo tiene fases de crecimiento, por lo menos 3 años, 2 años, que es cuando como estratégicamente con tratamiento lo que hacemos un intensivo de 2 años. Luego de ahí bajamos frecuencia, bajamos intensidad del tratamiento y lo que buscamos de esta manera es mantener en el tiempo y que sea sostenible también para el paciente, porque de nada me vale yo poner algo y que el paciente no se lo ponga, porque entonces no vamos a ver ningún resultado y le va a decir que no le está funcionando. Simplemente que vamos a ver resultados en lo que mientras él se lo va poniendo. Dentro de esas terapias adyuvantes o complementarias tenemos las microinyecciones de dutasteride, que es una de las terapias más emergentes en tricología, sobre todo en alopecia androgenética. Y lo que buscamos con esta microinyección es este fármaco que hablábamos al principio, introducirlo de manera más concentrada a nivel del folículo piloso para estimular la célula madre y el crecimiento de este folículo piloso. Asimismo también esto se hace en sesiones, esto lo podemos hacer en combinación con la terapia de primera línea, se hace en el consultorio sesiones cada 2 a 3 meses, es algo que no es doloroso, dura aproximadamente 30 a 40 minutos, el paciente no tiene que hacer ningún cambio en su vida o en su rutina, ningún cuidado previo tampoco. Así que yo lo que le explico, todo es una sinergia para tú ver un resultado y que se utiliza este medicamento cuando la opción oral, por ejemplo, no es una alternativa. ¿Se usan las microinyecciones? Se usan las microinyecciones, por eso está el arsenal de opciones terapéuticas. Lo que busca es tratar al paciente en los diferentes estadios de su vida y en las diferentes alopecias que está cursando. Otra de las alternativas que tenemos es el minoxidil oral a dosis baja. Vemos también muy buenos resultados cuando el paciente no tiene la adherencia de estarse poniendo un producto cada 1 a 2 veces porque le es tedioso, porque no le gusta, hay muchísimas razones. Entonces tomarse una pastilla a dosis baja, bueno, pues también se ha visto y se ha estudiado que tiene muy buenos resultados. Otra de las terapias también que se utiliza y con el que contamos es el plasma rico en plaquetas, bastante estudiado, bastante a veces. Mucho eso, sí. Utilizar plasma para el crecimiento del cabello. Sin embargo, en comparación con las microinyecciones con dutasteride, las microinyecciones con dutas tienen mejor efectividad que el plasma rico en plaquetas. Sí, el plasma en sus inicios tuvo muy buenos resultados. Pero no como monoterapia, entendemos que el plasma igual es una terapia adyuvante luego de una evaluación. Exacto, es luego de una evaluación, pero únicamente como monoterapia no se puede utilizar. Si es una alternativa cuando, por ejemplo, el paciente no quiere utilizar nada
ni nada, ningún fármaco. Está embarazada, es una mujer, porque el plasma es algo de nuestro mismo cuerpo. El plasma simplemente se toma como si fuera una analítica normal, se sangra el paciente, se centrifuga y se aíslan lo que son las plaquetas. Y lo importante de las plaquetas es que estas tienen factores de crecimiento, que está bastante estudiado también, que cuando estos factores de crecimiento se colocan a nivel de lo que es la célula madre del folículo piloso, o sea, en la raíz, estimula también la fase de crecimiento también. Otra de las opciones también con la que contamos es el láser de baja potencia. El láser de baja potencia se puede utilizar en pacientes seleccionados, también cuando están en otras terapias que quieren como hacer una sinergia o reforzar el tratamiento. Ahora mismo no existe en el país láser de baja potencia, pero sí existen cepillos que se pueden ordenar, que como yo se lo hago al paciente, para mejorar y que sea como un tratamiento para la casa, casero, y que él sienta que además que además de las pastillas, además de ponérselo tópico, está haciendo también algo extra en ese sentido. También las microinyecciones, el mismo estímulo de las agujas crea ese efecto mecánico hace de que esta también provoque de que la sangre haga que el cabello también vuelva a entrar en fase de crecimiento. Y bueno, que mencionar, que también me lo han mencionado bastante, que es la clonación capilar, que me dicen, doctor, ¿y cuándo va a ser que el cabello se va a clonar? Si me lo puedo poner de otra gente, no se lo puede poner de otra persona, pero ahora mismo hay mucha investigación, muchos estudios que se están viendo de medicina regenerativa, y eso incluye el aislamiento de tomar una pequeña porción del cuero cabelludo, y esto se centrifuga y se aíslan las células madre, después se cultiva, y ese cultivo después de 8 semanas, bueno, se coloca en el cuero cabelludo como una infiltrado. Del mismo paciente. Del mismo paciente. Esto va a ser para el futuro. Esto es algo que ahora mismo en humanos no se ha probado. Se ha probado en ratas y ha tenido muy buenos resultados. Pero ahora mismo la medicina regenerativa o clonación capilar en humanos no está aprobada, pero es algo que vende en un futuro. Y qué más decir de lo que es el trasplante capilar. Sí. Que es una de la última opción, en el sentido, por ser la última no quiero decir que sea la más mala, sino que es la que nos ayuda a repoblar esa área alopécica en combinación del tratamiento médico. Vamos a ver algunas imágenes de la doctora con respecto a los tratamientos con el trasplante de pelo que trajo para compartir con nosotros. Doctora, ¿en qué se basa un trasplante de pelo? Porque la palabra trasplante... como que asusta un poco que me van a trasplantar. Es como la palabra biopsia. ¿Verdad? Como que da miedo el asunto del trasplante. ¿En qué se basa el trasplante de pelo? Mira, el trasplante de cabello no es más que una técnica quirúrgica que es mínimamente invasiva, en donde se toma unidades foliculares del área occipital. El área occipital es, como están viendo en la imagen, esta es la parte de atrás del cuero cabelludo. ¿Por qué se toma esta área? Porque las unidades foliculares no son sensibles a la hormona que hace que el pelo se miniaturice. Entonces, una vez ese pelo se toma, lo que utilizamos es un micromotor, o son unos punch bien pequeños, se van tomando estas unidades una por una o pelo a pelo y se trasplantan, como ven en este videito, en la parte de adelante o donde está alopécica, donde ha perdido la densidad. En donde haya pérdida de densidad, ahí se recolocan y simplemente ese pelo va a seguir su crecimiento como ha estado creciendo en la parte de atrás y no va a caer. De verdad que se utiliza un tratamiento complementario, no es un tratamiento definitivo, no es un tratamiento que va a sustituir todos los demás tratamientos que hemos hablado al principio, sino que se complementa para repoblar el área que está alopécica. El paciente no requiere ingreso, el paciente lo hacemos mediante una anestesia local y utilizamos un anestesiólogo con una sedación consciente para un mejor confort del mismo. Duramos aproximadamente entre 10 a 12 horas en el proceso de trasplante, y luego de una semana, bueno, pues el paciente hace su vida prácticamente normal. Luego la parte de atrás crece, ya se le dan los cuidados postoperatorios, pero de verdad que es una alternativa bastante
buena cuando lo combinamos con terapia médica. Una vez hecho el trasplante, pues el paciente debe de continuar con su tratamiento médico para que ese pelo que no se trasplantó pues siga con su alopecia frenada, porque otra de las falsas creencias que me han dicho es que el pelo trasplantado se me cayó, y no es que el pelo trasplantado se cayó, simplemente es que el pelo que estaba en esa área de adelante que no se le dejó tratamiento, pues simplemente va a seguir su curso normal y va a caer. Excelente, doctora. Muy Muchas bueno. gracias. También le damos las gracias a nuestros queridos televidentes. Gracias a la doctora Rosy Núñez por esta excelente entrevista. Y lo invitamos a seguir el próximo domingo en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma de 2 a 3 en Cinevisión, Canal 19. No le cambie, siga con nosotros.